Bienvenidos al podcast La Biblia en Breve. En este episodio hablaremos acerca del regreso de Jesús a Israel, en específico a la región de Galilea. Y abordaremos también el tema de Jesús en el templo a los 12 años, terminando este episodio con el bautismo de Jesús y hablando acerca de por qué era importante que Jesús se bautizara como el Mesías y por qué lo hacemos ahorita los que somos creyentes. Mateo 2, versículo 19 al 22, nos habla acerca del regreso de Egipto, de José, María y Jesús, donde vemos que después de 3 años aproximadamente de estar en Egipto, pues muere el rey Herodes, quien fue el que ordenó el infanticidio. Y en sueños, por medio de un ángel, le habla a Dios a José, indicándole que ya es tiempo de regresar a Israel. José inicia el regreso, pero al enterarse que quien reinaba en Judea era Arquelao, hijo de Herodes el Grande, pues vemos que tuvo temor de ir allá y se fue a Galilea. A la Galilea llamada de los gentiles, ¿no? En los evangelios, a lo largo de los 4 evangelios vemos que es llamada así, porque de las 4 regiones administrativas de la provincia de Judea, aparte de Perea, Samaria y Judea, pues Galilea era la que estaba más alejada de lo que era el centro de poder, que era Jerusalén. Y también tenía algo característico, que al estar cerca de Fenicia, lo que hoy es Líbano, se había mezclado, o sea, era una parte que había mucho extranjero, por así decirlo. Y entonces la pureza en cuanto a sus normas y a sus leyes judaicas pues ya no eran tan apegadas, e incluso la gente se había mezclado ya con los gentiles, por eso ya llamada Galilea de los gentiles, ¿no? O de los extranjeros. Y esos pasajes terminan diciendo acerca de que, en específico a Nazaret, ¿no? Creo que el versículo dice que para que se cumpliese lo dicho por los profetas de que fuera llamado Nazareno. Y ahí, como mencionabas de lo de Galilea, sí es importante, ¿no? Porque Galilea en los evangelios, el versículo que se me viene es Mateo 4:15, que dice que tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, Galilea de los gentiles, ¿no? O sea, a veces uno no entiende el contexto de cómo era en ese tiempo, pero se me hace relevante el hecho de que Jesús tuviera que ir a la que era conocida como la Galilea de los gentiles, como una sombra de lo que iba a ser, ¿no? O sea, Jesús que no venía a los judíos, sino venía a los gentiles. Y cuando Mateo dice que para que se cumpliese lo dicho por los profetas, de que fuera llamado Nazareno, se me hizo interesante porque no hay una profecía en específico que haga alusión a eso, o que mencione que tenía que ser llamado Nazareno y que viviera en Nazaret. Entonces, creo que Leví o Mateo entiende bien esto en el aspecto de que Nazaret no aparece en el Antiguo Testamento. Nazaret, que esta parte de la provincia de Galilea, es menospreciada a los ojos de los judíos y considerada como de los gentiles. Mateo entiende que Jesús tenía que venir de un lugar que también iba a ser menospreciado. Y creo que Nazaret en la Biblia es visto así, ¿no? Hay un versículo con un discípulo que menciona eso. Sí, este discípulo del cual comentas es Felipe, y lo vemos en Juan 1, 45 y 46, donde vemos que Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y Natanael le responde: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Y aquí es cuando le contesta a Felipe: ven y ve. Ahí se ve, ¿no? El menosprecio de origen, que también era algo dentro del plan de Dios porque Jesús, al ser descendiente de David, no estuvo en el centro de poder, ¿no? Que era Jerusalén, que era Belén, sino que fue movido hacia un lugar como que era hasta menospreciado por el mismo pueblo. Y ahí el cumplimiento de una profecía. Oseas 11:1, de Egipto llamé a mi hijo. Y continuando con el relato del regreso a Nazaret, en cuanto a Lucas corresponde, nos menciona lo que acaban de decir, que regresa a esa parte, a esa región, a esa ciudad de Nazaret, y nos dice que el niño crecía y se fortalecía y que era lleno de gracia y sabiduría. Pero
algo que es característico de acá es que lo único que sabemos entre la dedicación del templo y el comienzo terrenal del ministerio de Jesús, además de la huida a Egipto, es uno de los episodios que vienen aquí a continuación, que es cuando está en los 12 años. De alguna manera, estos años, por así decirlo, perdidos de Jesús son los que se han prestado para que muchos escritos apócrifos salgan a la luz, ¿no? Desde los primeros siglos del cristianismo. Pero lo que los evangelistas tenemos que darnos cuenta es que eran portadores de buenas nuevas, o sea, no eran historiadores, sino que lo importante de su mensaje era que Jesús había venido a dar buenas nuevas de una salvación, que era el Redentor. Entonces los detalles de su vida pues no están tan... Sí, algunas cosas de su vida no están incluidas, ¿no? Como dices, eran precisos en las buenas nuevas que Jesús venía a transmitir. De ahí lo relevante de este pasaje que nos aborda Lucas, ¿no? En 2:41, que comienza diciendo así, que todos los años iban a Jerusalén a la fiesta de Pesaj o de la Pascua, sus padres, y cuando tuvo 12 años, nos pone la edad, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre. Y nos dice que al regresar ellos, acabada ya la fiesta, pensaban que, dice aquí el niño, Jesús, estaba con alguno de los parientes o en la caravana con algunos conocidos. Pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén a buscarle. Uno pensaría a veces en ese pasaje que José y María fueron un poco descuidados, ¿no? Por olvidar a Jesús 3 días. Pero creo que cuando uno contextualiza el relato, entiende por qué fue ese descuido, ¿no? Menciona ese pasaje que viajaban en una compañía de Galilea a Jerusalén. Y es en el libro de Hechos, en el capítulo 5, el versículo 37, donde se nos relata que después del censo Judas de Galilea se rebeló y se levantó contra el imperio romano. Entonces en ese tiempo el camino hacia Galilea estaba muy vigilado por ciertos bandos que querían relevarse a los romanos y por ciertos romanos. Entonces era un viaje que, por decirlo así, no era muy seguro. Entonces viajaban la compañía dividida. Los varones iban adelante, las mujeres atrás con los niños y los ancianos, pero también atrás viajaban otra comitiva de hombres, ¿no? Como para proteger los dos flancos. Entonces fue entendible, ¿no? Que tanto María y José pensaran que Jesús estaba con el otro, ¿no? Está buena esa aclaración que das porque se podría pensar, como dijiste, ¿no? Que hubo un descuido por parte de José y María, pero lo que vamos a ver a continuación nos va a dejar claro por qué sucedió eso. Dice el versículo 46, que aconteció 3 días después que lo hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley y oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. O sea, había un diálogo entre Jesús y los doctores de la ley, o los teólogos que podríamos decir hoy en día. No era simplemente como un niño escuchando, o sea, no lo encontraron sentado escuchando a los doctores de la ley, sino que lo encontraron oyéndoles, pero también preguntándoles. Y a ellos mismos, a las personas mayores, a los doctores de la ley, maravillados de la inteligencia y de las respuestas de este niño de 12 años. Y es ahí lo relevante de este pasaje. Y sí creo que tiene mucha relevancia este pasaje, y no nada más numerológicamente, ¿no? Sino con el hecho de que Jesús tenía 12 años y numerológicamente el 12 representa muchas cosas. Antes de grabar este episodio platicábamos que tiene mucha relevancia porque nos muestra realmente cómo era la humanidad de Jesús. Sí, porque con respecto a este asunto específico de lo que es el conocimiento de Jesús a esta edad temprana, a diferencia de todos los demás, o sea, podemos considerar que más bien al considerar lo que es la doctrina del pecado, de que la raza humana pues cayó y que el efecto del pecado permeó en todo lo que implica la funcionalidad del cuerpo humano. O sea, la caída expuso el cuerpo a los males físicos, a las debilidades y finalmente a la muerte. Y por otro lado también hay una caída que no es tan vista porque no es no ética. O sea, es una caída que es la caída como cognitiva, por así decirlo, que impacta significativamente en los seres humanos como un efecto, digo, no ético del pecado porque nuestra capacidad de pensar no es la misma que tuvo Adán, ¿no? Entonces, ese efecto es el que Jesús no estaba condicionado. ¿Por qué? Porque si contextualizamos esto nos damos cuenta de que en ese momento el mundo no había visto nunca un ser humano sin pecado.
Así que Jesús, en su condición sin pecado, que no tenía participación con el pecado original porque había sido engendrado por medio del Espíritu Santo, no fue debilitado con el mismo problema del que dije antes, ¿no? El impacto de la caída en la mente humana también. O sea, sus pensamientos estaban claros, eran limpios, eran totalmente cristalinos, tenía una visión muy definida. Y como un niño o como un jovencito de 12 años, él podía pensar incluso con más profundidad o de una forma más consistente o con más precisión, podríamos decir, que la mayoría de los teólogos. Yo digo teólogos, ahí dice Lucas, doctores de la ley, de los doctores de la ley de sus días. Pero hay algo que me gustaría aclarar rápidamente. O sea, ahora, no podemos pensar, como muchas personas piensan, que por ser Dios, Él conocía todas las respuestas. Porque hay gente que dice, pues si era Dios, pues entonces era también omnisciente. Y en eso como que podríamos encontrar un cierto dilema, ¿no? O sea, si Dios, la omnisciencia, que Dios todo lo sabe, ¿cómo era que pues tendría valor la obra de Jesús siendo que sabía todo? O sea, creo que realmente Dios no podía hacer uso de sus atributos divinos como Dios, hablando de la omnisciencia, la omnipresencia y la omnipotencia, porque estaba, por ya llamarlo así, atrapado en la humanidad, ¿no? O sea, en una mente finita y pues en un cuerpo que también biológicamente tenía que irse desarrollando, ¿no? O sea, también hacía sinapsis su cerebro en cuanto a sus neuronas, también aprendió a hablar, ¿no? Tuvo ese proceso. A diferencia de mucha gente que piensa que porque era Dios lo sabía todo y no le costó aprender nada. Ajá, piensan eso muchos, pero si era Dios encarnado, pero en lo tocante a su naturaleza humana, Jesús, pues no se le dio un cerebro divino, como estás diciendo, ¿no? Por así decirlo, sino que sus neuronas funcionaban como cualquier ser humano. Lo que sí es que Jesús en su naturaleza humana, si bien no estaba dotado con el atributo divino de la omnisciencia, sí su mente era clara y definida, o sea, porque tenía una mente incontaminada, porque no había sido engendrado por voluntad humana, no estaba contaminado con el pecado. Volvemos ahí a lo que mencionabas de Adán, ¿no? O sea, haciendo un Ujú. paralelismo entre Adán y Jesús, ambos fueron engendrados por la voluntad de Dios, ¿no? No hubo pulsión humana de líbido, ¿no? Fueron engendrados sin el acto sexual y tuvieron la misma oportunidad. Yo lo veo así como que tanto Adán como Jesús tuvieron la humanidad sin pecado en condición y es por eso que la Biblia Adán tenía cierta capacidad incluso mental y lo mismo que se ve con Jesús, ¿no? O sea, Jesús tenía esa intuición de incluso discernir y saber los pensamientos de la gente que lo estaba rodeando, ¿no? O sea, ahí se veía que como no tenía las consecuencias de la caída físicamente en su cuerpo y también anímicamente y cognitivamente en su mente, podía tener esta apertura que sorprendía a los 12 años a los doctores de la ley. Y de ahí lo que dijiste de que era como Adán, dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios que el primer Adán llegó a ser un ser viviente, o sea, un alma viviente, pero el postrer Adán, que es Cristo, se convirtió en un espíritu que da vida, o sea, en un espíritu que vive, pero se convirtió, ¿no? No es que ya era el espíritu en la carne. Y continuando con el relato, dice que cuando lo vieron ahí, se sorprendieron también sus padres y le dijo a su madre, hijo, o sea, ¿por qué nos has hecho esto? Tal cual así viene la pregunta en el Evangelio. Y Jesús le responde, ¿por qué me buscaban? ¿No saben que en los negocios de mi padre es necesario que esté? Y aquí hay algo que me gustaría decir en cuanto a la respuesta que da Jesús, porque tenemos que José y María no sabían muy bien lo que hacía, es decir, estaban como no tenían un claro entendimiento por qué había hecho eso Jesús. Como que sabían a dónde tenía que llegar Jesús, ¿no? Como el Mesías, a ser el Salvador, el Libertador, ¿no? Pero no entendían cómo iba a ser, pues, su crianza, ¿no? Su educación. Creo que ahí había una complejidad, ¿no? En el hecho de entender incluso esas cosas, ¿no? De como que sorprendidos y con temor llegan, ¿por qué hiciste eso? Y como que Jesús les dice, pero ya han visto, ¿no? Como Dios ha enviado ángeles, el Padre, a hablarles, ¿acaso no se dan cuenta que yo tengo que, como que estar aquí, ¿no? O sea, como que no se sorprendan porque
mi propósito pues es este, ¿no? Dice eso, dice, o sea, dice el 50, el versículo 50, dice, y ellos no entendían lo que les habló, lo que estás diciendo, ¿no? Porque era difícil que comprendiera. Y dice que descendió con ellos y volvió a Nazaret, donde arranca, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y el relato de este pasaje termina diciendo que Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y para con los hombres. Vemos que Lucas aquí logra sacar de toda su investigación que hace de esto unos datos precisos, o sea, nos logra dar, gracias también a la obra obviamente del Espíritu Santo, una muestra de que el crecimiento de Jesús era un crecimiento humano, pero también consciente y centrado al mismo tiempo en la misión que se le había sido dada por el Padre, dice el Evangelio de Juan, que desde antes de la fundación del mundo, ¿no? Y este pasaje nos deja una clara enseñanza de que por qué Jesús a los 12 años estaba ya con una clara conciencia, como dije hace rato, de lo que había venido a hacer a la tierra. Aunque José y María pues no entendían, como dijiste, lo que estaba pasando ahí, podían vislumbrar apenas como si la misión que Jesús tenía delante, pero la cual ellos habían sido nada más informados, pero no con detalles, no a grandes rasgos. Y es que realmente en ese momento no todos conocían cuál era el plan de Dios exactamente, ¿no? O sea, se conocían las profecías, algunos llegaban a intuir el cumplimiento de ellas. Como vimos en el episodio pasado, Ana y Simeón vieron que Jesús, como ese bebé que es presentado en el templo, era el Salvador, el Mesías. Pero a la par también estaba creciendo otro ministerio, ¿no? El ministerio de Juan el Bautista, que estaba llegando a su conclusión, mientras que el de Jesús estaba llegando a su inicio. Y Juan el Bautista también creo que no alcanzaba a entender muy bien todo lo que iba a pasar, ¿no? Después de que llegara Jesús. Y entonces cuando vemos el inicio del bautismo de Jesús, en Mateo 3:13, nos dice que entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se lo ponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Aquí Juan se lo ponía porque el bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento y perdón de pecados. Entonces Juan sabía que Jesús pues no necesitaba ser bautizado porque Jesús pues no había pecado en él. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. O sea, como que Juan trata de impedírselo, ¿no? Y eso es interesante, no sé cómo ven, porque Juan ha sido enviado como heraldo para anunciar que viene el Mesías, que viene Jesús, y de pronto viene el elegido, el Mesías, a ser bautizado por él, como dijiste, cuando el bautismo es para pecadores. Y lo que Juan le dice es como que dice, yo no puedo hacer eso porque ¿cómo vas a ser bautizado por mí si yo ya estoy diciendo que no soy digno ni de desatar las correas de tus sandalias y que tú eres el cordero que quita el pecado del mundo porque estás sin mancha? O sea, no aplicas, tú Jesús no aplicas para ser bautizado por mí, al contrario, tú sí me tienes que bautizar a mí porque tú vienes a bautizar con el Espíritu y con fuego. Y yo sí soy pecador. Como que representaba una contradicción, ¿no? A lo que decía, o sea, hay aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aparece y dice, yo también tengo que ser limpiado de... Eso era como algo raro, ¿no? Yo creo. Sí, bastante extraño porque además, digamos que pongámonos en el contexto de ese momento, había una multitud grande. Juan ve a Jesús y prácticamente dice, aquí está el Mesías. Y el Señor dice, me voy a bautizar. Entonces sí va a ser como un choque ahí raro de por qué se va a bautizar si es el Mesías, ¿no? Pero ahí surge la pregunta, entonces, ¿por qué se bautiza Jesús? Ahí como que poniendo un poco en contexto, porque creo que el bautismo aparece en el Nuevo Testamento sin una referencia muy directa al Antiguo Testamento, ¿no? Solamente está el lavamiento ceremonial levítico, que era lavarse repetidas veces ciertas partes del cuerpo, pero no había ninguno que fuera en una inmersión total, ¿no? Algunos hacen alguna alusión a números, a la vaca roja, la vaca lazana, el agua que se mezclaba con las cenizas de ese sacrificio, pero tampoco hay una referencia directa. Sin embargo, la referencia como más cercana que tiene se encuentra en el Talmud y la usaban los fariseos para convertir a los prosélitos, los gentiles que querían convertirse a los hebreos de ese momento, tenían que pasar por un proceso de 4 pasos, ¿no? El primer paso, evidentemente, si eran varones, era la circuncisión. El segundo paso
era el bautismo, el segundo paso era un sacrificio y el cuarto paso era pagar un impuesto para el templo. Pero lo del bautizo era interesante porque ellos sí tenían que sumergirse completamente en el contexto de los hebreos para representar que eran limpiados de todos los pecados que tenían. Es por eso que muchos judíos como que no querían bautizarse, ¿no? En el bautismo de Juan, porque ellos se sentían que por ser hijos de Abraham ya tenían parte en el Mesías, no tenían de qué arrepentirse. Sin embargo, como que Juan viene a abrir el entendimiento de ellos y a decirles, es que todos somos pecado, ¿no? O sea, todos necesitamos ser limpiados como si fuéramos gentiles. Y solo quería decir eso como para poner en contexto el aspecto del bautismo. Y yo creo que hay 3 puntos, ¿no? Que por los que Jesús se bautizó. El primero que podríamos platicar es que Jesús se identifica, ¿no? Con los pecadores. Cuando le dice, ¿no? Porque es necesario para cumplir con toda justicia. O sea, después del periodo intertestamental que no hubo profeta, que no hubo ley, que no hubo legislación, aparece este profeta y como ya viste la explicación del por qué, ¿no? De ese bautismo, de que se tenían que bautizar como si fueran prosélitos. Y entonces este Jesús enviado a cumplir toda justicia. Y lo que esto significa para los judíos era obedecer hasta la más pequeña de las letras, que era la yod, la tilde. Entonces vemos que Jesús ahora no estaba actuando de alguna manera por sí mismo, sino por su pueblo. O sea, es decir, si su pueblo requería guardar los 10 mandamientos, entonces él a lo largo de su vida va a guardar los 10 mandamientos. Y si su pueblo requiere someterse a este nuevo bautismo del que hablaste, él se somete también a favor de ellos, porque ellos no lo están cumpliendo, entonces él sí lo hace. Y de ahí el por qué la redención que fue comprada por Cristo no se restringe solamente a la muerte en la cruz, ¿no? Sino que la obra de la redención de Dios, pues no envía a su Hijo el Viernes Santo y le dice, mira, ve y muere por los pecadores y ya se resuelve todo. Sino que vemos que Jesús tuvo que morir, pero no solo por nuestros pecados, sino que también tuvo que vivir por nuestra justicia. Lo que quiero decir aquí, ya con esto lo acoto rápido, es que la obediencia activa de Jesús se distinguía de la obediencia pasiva que tuvo. La obediencia pasiva de Jesús es que él estuvo dispuesto a recibir los azotes, recibir la corona de espinas, recibir los clavos y recibir lo que fue la cruz, ¿no? Por lo cual nos redime. Pero su obediencia activa, como lo hace aquí en el bautismo, se refiere a cumplir una vida de obediencia apegada a la ley de Dios. O sea, toda su vida para poder calificar para ser el Salvador. Y al momento en que él califica como Salvador, está calificando como Cordero sin mancha. Entonces califica como ese Cordero para el sacrificio y por medio del cual completa la justicia. O sea, cumple las demandas de Deuteronomio y por lo tanto su muerte es preciosa y su muerte sí es redentora. Si hubiera habido una mancha en la vida de Jesús, su muerte no hubiera sido redentora. Entonces este bautismo tiene que ver un poco con ese aspecto de que Jesús a lo largo de su vida tuvo un luchar, un continuo, pues sí, un luchar humano de mantenerse apegado a cumplir la ley que el pueblo no podía hacer. De ahí que se bautizara, porque los judíos no lo estaban haciendo. Tenía que ser perfecto, ¿no? En todo sentido y cumplir con toda justicia, ¿no? Perfecto de la ley. Y creo que el segundo punto también es como un simbolismo del aspecto de que el agua representa muerte y el salir del agua representa resurrección. O sea, realmente es como si fue un simbolismo, ¿no? De la muerte y la resurrección de Jesús, porque después del bautismo, no solo por este aspecto, sino por el tercero también, es que Jesús puede ser embestido con poder y realizar los milagros y los prodigios que hace y, como dices tú, culminar identificándose con los pecadores en la cruz, porque es justo en ese momento cuando el que no era pecado se volvió pecado, ¿no? Y podemos citar a lo que acabas de decir con Mateo 3:16, donde dice que Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Aquí vemos que subió del agua, pues después de la muerte viene la resurrección, y este versículo nos lo confirma. Si lo vemos en el aspecto como esa alegoría, ¿no? De muerte y resurrección. Pero llegamos al punto que también es importante y es que ese fue el momento en que Jesús fue ungido para que literal se fuera el Mesías, ¿no? El ungido. Y recordamos que en el primer episodio hablamos que Mesías significa el ungido y solo se ungía en el Antiguo Testamento al rey y al sacerdote.
Aquí creo que muchos judíos no creen que Jesús es el Mesías porque dicen nunca fue ungido como rey, nunca fungió como rey, nunca fue ungido como sacerdote y nunca fungió como sacerdote. Y es porque el bautizo de Jesús es ese ungimiento, esa investidura como el enviado, ¿no? El Mesías, el Cristo. Sí, el Cristo, el enviado, como dices, para cumplir una misión específica. Y la confirmación del ungimiento lo vemos en el versículo 17, donde nos dice que hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo el amado, en quien tengo complacencia. Yo creo que para finalizar en cuanto al bautismo, o sea, lo que considero es que Jesús, al obedecer y al apegarse a la obediencia que tenía que haber hecho el pueblo, pero no lo hace el pueblo, es en nuestra redención la que su justicia nos es imputada, o sea, una justicia que no tendría de no haber vivido una vida de obediencia perfecta. Así que toda su vida es perfecta porque era necesaria para nuestra salvación, como expiación perfecta en la cruz. O sea, nuestros pecados fueron cargados y su justicia nos fue cargada a nosotros. Eso es porque la Escritura habla cuando dice que Jesús es nuestra justicia. Aún Juan mismo, ¿no? El Bautista no entendía todavía o no tenía un entendimiento claro, pero vemos que Jesús, al someterse a este bautismo, inmediatamente después de que acaba de surgir del agua es cuando el Espíritu desciende. O sea, hay una aprobación. Y lo cual este ungimiento, como vimos, lo lleva al desierto, pero que bueno, pues ya lo consideraremos en el próximo episodio.